mis hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en esta mañana gozosos y contentos porque nos volvemos a encontrar con la palabra de Dios. Y qué hermoso es poder seguir en la carta a los Filipenses y poder ver cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros cada día. Así que vamos a dar comienzo con este devocional orando a nuestro Dios y poniendo ese tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia y gracias, Señor, por la cruz. Gracias por Cristo y gracias por la salvación que tenemos solamente en Él, en Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, a través de la gracia que nos ha sido dada por medio del sacrificio en la cruz de Calvario. Te pedimos nos hables en esta mañana y podamos poner ese tiempo en tus manos y que transforme nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hoy vamos a tener la lectura con la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 13. Bien, así que te voy a invitar, si tienes ahí tu Biblia, que puedas abrirla y que podamos ir a la palabra del Señor y que podamos ver lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 8 hasta el 13. Vamos a dar lectura y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este pasaje es sumamente precioso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la escritura, nos va a invitar a que nosotros podamos estar renovando nuestro ser interior, a que nosotros podamos estar renovando nuestro interior. Y si tú te das cuenta, la escritura siempre nos va a hablar al corazón y la escritura siempre nos va a poner la mira en el corazón. Así como Jesucristo enseñaba a sus apóstoles y enseñaba a los que se acercaban, a sus seguidores, y les decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Por ejemplo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que todo aquel que mire a una mujer codiciándola con sus ojos en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Qué está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo está apuntando directamente al corazón. Y es lo que Dios busca, no solamente en nuestra apariencia, no solamente en nuestras acciones, que lógicamente estas muestran lo que hay en nuestro interior. Pero Dios siempre va a buscar que nosotros seamos transformados desde nuestro corazón para entonces poder producir verdaderamente lo que Él espera y tiene para nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. No podemos entrar a este tema o a estos versículos de Filipenses sin pensar en este versículo en Romanos, que también lo escribe el mismo apóstol Pablo para la iglesia en Roma, para los romanos, y les va a decir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ojo lo que dice aquí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios dice aquí, nosotros tenemos que estar renovando nuestro entendimiento para que entonces podamos estar comprobando cuál es la voluntad de Dios, que lógicamente es agradable y perfecta. Y el título de este devocional el día de hoy en Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 13,
es el siguiente: renovando nuestro interior, renovando nuestro interior. Y aquí Pablo va a hablar a los filipenses y les va a decir: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Y número uno, ¿cómo podemos renovar nuestro ser interior? ¿Cómo podemos renovar esto que hay dentro de nosotros? ¿Qué es renovar? Hacer nuevo, pero no por lo que nosotros podemos producir en nosotros mismos, sino por lo que Dios produce en nosotros. Y aquí es, bueno, teniendo pensamientos santos. Número uno, ¿cómo poder renovar nuestro interior? Teniendo pensamientos santos. Y sabes, tener pensamientos santos tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Filipenses. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es esto de que es verdadero? Bueno, todo lo verdadero tiene que ver lo que encontramos en Dios. Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad, Jesucristo es el camino y la verdad, y la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, todo lo verdadero lo encontramos en la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, pero también en la Trinidad, en las tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto. ¿Qué es todo lo honesto? Bueno, todo esto honesto significa algo digno de respeto, aquello que es noble. Nosotros tenemos que pensar, y nuestros pensamientos necesitan estar dirigidos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros pensamientos, como normalmente nos sucede, como todo ser humano, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos no tienden a pensar en lo verdadero, nuestros pensamientos no tienden a pensar en lo honesto, nuestros pensamientos tienden a pensar siempre quizás en lo malo. Y sabes, hay muchos dichos que escuchamos en nuestro exterior, o personas, o a veces en comerciales, y dice: piensa mal y acertarás. Es un dicho muy, muy común, pero la palabra de Dios a nosotros nos va a mostrar algo muy diferente. La palabra de Dios a nosotros nos va a decir: piensa en esto, en todo lo verdadero, en todo lo honesto. Seguimos leyendo. Dice: en todo lo justo. Esto se refiere a todo aquello que es correcto, aquello que tiene que ser llevado de manera correcta, como está establecido por la palabra de Dios, como está establecido también dentro de nuestras leyes, porque Dios ha puesto estas autoridades que tenemos hoy, como ha establecido dentro de los parámetros que nos tenemos que manejar. Pero primero que nada, dentro de los parámetros de la palabra de nuestro Dios. Y después dice: no solamente todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, sino todo lo puro. Y aquí esta palabra puro significa limpio y sin contaminación. Habla de la moral. Pensando en todo lo puro, tiene que ver aquello moralmente limpio, sin contaminación. Y nosotros tenemos que pensar en todo esto. Cuando pensamos de nosotros mismos, cuando pensamos de otras personas, cuando pensamos de Dios mismo y de todo lo que nos rodea, nosotros tenemos que empezar a entender que Dios nos llama a renovar nuestro ser interior a través de nuestros pensamientos, teniendo pensamientos santos. ¿Y cómo vamos a tenerlo? Estamos viendo estas características. Después, todo lo puro, todo lo amable. Este verbo significa ser agradable o amigable. Bueno, mis pensamientos tienen que ser, si pienso acerca de una persona, tengo que pensar todo lo amable y amigable que tiene esa persona, las situaciones, todo lo amable y amigable que es, y empezar a desechar todo aquello que no nos funciona, todo aquello que no nos sirve. Más allá de una función, es lo que no nos sirve. Y todo aquello que no nos sirve es todo aquello que no tiene nada que ver con estas características. Y después dice: si hay, dice, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre es aquello que es tenido en alta estima. Y después dice: no solamente todo aquello que es tenido en alta estima, o que tiene buena reputación en el mundo, o que da también cierto estatus por lo que se hace,
¿verdad? O por lo que es esa persona. Entonces hay que pensar en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Y después observa lo que dice la palabra de Dios. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y Pablo va a ser reiterativo en esto. Piensen en estas cosas. ¿Por qué? Porque esto va a renovar tu ser interior. Los pensamientos tienen sin duda alguna en el aspecto interior, en el aspecto interno, una gran capacidad e impacto en nuestra vida. ¿eh? ¿Quieres conocer a una persona? Guarda silencio ante ella y escúchala hablar, porque de la abundancia del corazón, o sea, de lo que hay en los pensamientos, habla la boca. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y estar cada día renovando, renovando nuestro ser interior, renovando nuestro ser interior. ¿Cómo? Poniendo y teniendo pensamientos santos conforme a la palabra de Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sabes? Hoy tenemos tantos pensamientos, hoy tenemos tanta información y lo único que se hace actualmente es atacar uno al otro. Y en los medios de comunicación es atacar a tal presidente y después a otro. Y después lo que se hace es hablar mal de uno y hablar mal de otro, tomando posiciones de hombres. Pero Dios nos llama a algo, que tus pensamientos y los míos tiendan, se encaminen, estén puestos sobre los cimientos de la palabra de Dios, porque si no, entonces no son pensamientos santos, sino son pensamientos carnales, son pensamientos pecaminosos y son pensamientos que van a tender a la división, a la discusión y a todo lo que tenga que ver con la rebeldía. Así que sigamos el consejo de Dios. Número 2, ¿cómo podemos renovar nuestro ser interior? Bueno, podemos renovar nuestro ser interior, como dice ahí en el versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una de las cosas, mis hermanos, es que también tenemos que seguir la verdad de Dios que ha sido proclamada. Tenemos que seguir la verdad de Dios que ha sido proclamada. ¿Y cuál es esta verdad? Bueno, lo que Pablo vivió, lo que Pablo enseñó, lo que Pablo recibió y lo que las personas vieron en sí del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se encontró con Cristo, porque el apóstol Pablo recibió eso que él estaba enseñando, lo recibió de Cristo. ¿Y qué recibió de Cristo? La encomienda de predicar el Evangelio, la encomienda de vivir la verdad de Dios que había sido proclamada. Él tenía que llevarla a los gentiles. Pablo tenía que ir hacia todos aquellos que no eran judíos y proclamar, seguir esta verdad de Dios que le había sido revelada. Y es lo mismo, en la misma manera en la que nosotros vamos a poder renovar nuestro ser interior, no solamente en nuestros pensamientos, que tiene que ver con algo interno, sino también con aquello que tiene que ver con lo externo. Entonces, el segundo punto no solamente tener pensamientos santos, sino el segundo es seguir la verdad de Dios que ha sido proclamada. ¿Y cuál ha sido la verdad de Dios que ha sido proclamada? No podemos nosotros renovar nuestros pensamientos, no podemos nosotros renovar nuestro ser interior si primero no hemos recibido al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Si no hemos creído en el único sacrificio que nos salva y nos da el perdón de nuestros pecados, y este sacrificio se encuentra en Jesucristo, en la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estábamos separados de Dios, eternamente yendo hacia el infierno, con este destino eterno. Y si tú estás escuchando esto y nunca antes habías escuchado este mensaje que te estoy hablando hoy, es importante que prestes oídos. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y porque Dios te ama, Él te dice, sabes, estás yendo hacia el infierno por causa de tu pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga de ese pecado es muerte. ¿Qué es el pecado? Bueno, todo lo que sale del corazón del hombre, los malos pensamientos, la lujuria, la lascivia, la altivez de espíritu,
todo hechicerías, fornicaciones, todo esto proviene y sale del corazón del hombre. Por eso es que nosotros somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores y esto nos separa de Dios porque Dios es un Dios santo. Dios es santo y Él no permite que nada inmundo entre a su presencia. Y al momento que nosotros tenemos pecado, en el momento en que nosotros entendemos y reconocemos que somos pecadores y que vamos directo a la condenación eterna en el infierno, nosotros entonces vamos por buen camino. Tú puedes decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque ahí se encuentra el hecho de poder escuchar y poder entender que nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede llevar delante de la presencia de Dios. Y si yo te preguntara hoy, ¿tú a dónde vas a ir cuando mueras? ¿Dónde vas a estar el resto de tu existencia cuando partas de este mundo? ¿Qué me dirías? Si llegaras a la presencia de Dios y Dios te dijera, dime por qué tengo que dejar entrarte a mi presencia y tener una morada eterna conmigo, ¿tú qué le responderías a Dios? Cualquiera que sea tu respuesta, debes entender algo. Que la salvación que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo no fue dada ni ganada por tus obras ni por las mías, porque no es por obras que tú puedas ir al cielo, no es por obras que tú puedas ganarte la salvación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvados del infierno, de la condenación eterna. Esto es por medio de la fe, y esto no es de nosotros. La salvación no es nuestra, no hicimos nada, solamente es una obra de Dios, no nuestra, no por obras humanas, para que nadie se gloríe, sino por la única obra perfecta que nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo ya hizo por ti y por mí. Necesitas arrepentirte de tu pecado, porque sin duda te encuentras yendo hacia un destino eterno, y ese destino eterno es el infierno. Es el infierno donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Y este es el mensaje, que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16 lo afirma y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál fue el sacrificio? Bueno, que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que murió y fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? Si lo crees de todo corazón, entonces verdaderamente tienes al Espíritu Santo en el momento de creer. Y es a lo que somos llamados. Entonces, habiendo creído, empezar a ser renovados en nuestro ser interior. Número 2, dijimos, teniendo pensamientos santos. Número 1. Número 2, siguiendo la verdad de Dios que ha sido proclamada. Y número 3, ahí el versículo 10 en adelante dice, gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, la lo tercero que tenemos que hacer nosotros para estar renovando nuestro ser interior es participar de la necesidad material de algún hermano en la fe. Aquí Pablo está hablando y está diciendo, ustedes buscaban oportunidad para ser parte conmigo, fueron parte conmigo también en mis necesidades materiales. Y Pablo empieza a explicar esto, en todo he sido enseñado, a tener abundancia como a padecer necesidad. Sé vivir humildemente, pero también vivir en la abundancia. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 10, nosotros tenemos que buscar la oportunidad de poder participar en la necesidad material de algún hermano.
Y la pregunta es, ¿tenemos con qué poder participar? ¿Tenemos con qué poder ser parte con algún hermano? No, esto no viene de forma natural en nosotros, sino que la forma natural que procede en nosotros es pensar en nosotros mismos para nosotros tener nuestra necesidad suplida. Y una vez que tenemos nuestra necesidad suplida, seguimos buscando cómo seguir supliendo esa necesidad y creciendo para poder tener más. Pero Dios nos muestra algo en su palabra y Dios nos dice, tenemos que buscar la oportunidad para poder participar de la necesidad material de algún hermano. Esto es así literal, de la necesidad material. Muchas veces decimos, voy a orar por ti, gloria a Dios, porque ese es uno de los primeros medios de gracia a los cuales debemos de asistir y acudir para poder ser parte con alguien, ya sea en sus necesidades, en sus problemas, en sus circunstancias. Pero algo que la palabra de Dios nos enseña aquí en Filipenses es que nosotros tenemos que participar y avivar esto, que es revivir nuestro cuidado por alguien, revivir el cuidado para poder ser parte con alguien más. Pensar en esto cada día, ¿cómo puedo dar a alguien algo que necesita? Y para esto, mis hermanos, necesitamos pasar tiempo con las personas, por lo menos una llamada por teléfono, un mensaje, el ir a su casa. De muchas formas, Pablo nos mostró esto, el moverse, ir hasta el lugar y ver la necesidad. Tenemos que prepararnos para ello. Hay quienes tenemos quizás nada más, pueden decirlo así, 3 kilos de frijol y 4 kilos de arroz. Y esto es lo que tenemos para el mes. Pero qué hermoso es poder pensar, Señor, aún en esta escasez que yo tengo, ayúdame a aprender a vivir de manera humilde. ¿Sabes? Cuando Pablo dice que él aprendió a vivir en escasez y en humildad, significa que aún Pablo, teniendo eso poco, él participaba y ponía parte para poder bendecir a otros hermanos. Tú y yo también podemos hacerlo. En lo mínimo, lo poco, sé fiel en lo poco. Y aun si tienes mucho, sé fiel en lo mucho. A veces ponemos excusas como, no, tengo que ser un buen administrador de lo que Dios me da. Es cierto, eso es cierto. Pero la otra parte se encuentra aquí en Filipenses, donde tenemos que buscar oportunidad. Y eso tiene que estar en nuestro corazón. ¿Quieres renovar tu ser interior? Empieza a poner en práctica este principio. A poner en práctica también esto que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo y cómo los filipenses participaban con él. Participa con algún hermano en la fe acerca de su necesidad material. Versículo 11. Dice Pablo aquí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No ha habido escasez, sino abundancia, mis hermanos. Pablo había aprendido a vivir en escasez y también a vivir en abundancia. Y quizás tú también has pasado así. Como lo hemos dicho, Dios no está peleado con que nos vaya bien en nuestro trabajo, con que recibamos un ascenso por nuestro buen trabajo hecho y que por ello nos paguen un poco más. El poder generar en nuestros negocios que tenemos quizás aún más. Y Dios puede estarnos bendiciendo en esto, claro que sí, pero nosotros tenemos que buscar oportunidad, ya sea en la escasez o ya sea en la abundancia para estar participando en la necesidad material de algún hermano. Nosotros a veces pensamos o la analogía acerca del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y generalmente nos va a pasar siempre que aunque tengamos todo lo que alguna vez soñamos tener, vamos a ver el vaso medio vacío. Y vamos a querer un poco más. Y vamos a querer un poco más. Y eso puede convertirse en avaricia. O también pensar siempre cuando estamos en la escasez y pensar que nuestro vaso siempre está ni siquiera medio vacío, está vacío. Y nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con el Padre en Cristo Jesús. Y mis hermanos, tengamos el vaso medio vacío o tengamos el vaso medio lleno, utilizando esta analogía, quitemos el vaso y pensemos en la realidad de un hijo de Dios. Tú y yo fuimos salvados, tú y yo fuimos rescatados del infierno, de la condenación eterna. Nuestra morada no está ahorita esperanzada en esto. Somos ciudadanos del cielo, acabamos de ver en la enseñanza pasada. Ahora nosotros somos llamados como ciudadanos del cielo a invertir en lo eterno y a ser renovados cada día en nuestro ser interior. ¿Cómo vamos a renovarnos en nuestro ser interior? Bueno, a través de nuestros pensamientos. Nadie los ve, nadie sabe cuáles son, nadie sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sí lo sabe, por eso te invita.
Y por eso me invita a que nos renovemos. Algo no te gustó, algo te hizo sentir mal, algo te incomoda, bueno, filtra todo eso, porque desde todo eso que se genera en el corazón, primero se generó acá arriba en los pensamientos. Y Dios te llama a poder entonces transformar esos pensamientos conforme a la palabra de Dios, pensamientos santos, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud, algo digno de alabanza, en eso piensa. Y a una persona quizás más difícil que puedas imaginarte, algo tiene de verdadero, algo tiene de honesto, justo, puro, amable, algo hizo bueno, algo hizo bien. Piensa en eso y todo lo demás deséchalo, llévalo a los pies de la cruz de Cristo y entrégaselo a Él. Ve a la cruz y ahí voltea a ver al Señor y dile, Señor, yo no soy mejor que esta persona, yo no soy más que esta persona, somos iguales ante tus ojos, pero tú a mí me pides que yo sea transformado en mi ser interior, que yo transforme mi interior. Y bueno, mis hermanos, el versículo 12, Pablo dice, yo sé vivir de las dos formas, con humildad y con abundancia. Mis hermanos, aprendamos a vivir de las dos formas. Estemos preparados para vivir de las dos formas. ¿Con qué? Con escasez y sabiendo que aún en la escasez nosotros tenemos que ser fieles de dar a Dios lo que es de Él, de poder buscar en la necesidad del hermano y participar con Él. Y cuanto más aún en la abundancia, cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Que Dios pueda estar provocando esto en nuestros corazones. El poder ser participante de la necesidad material de alguien más. ¿Qué necesita? Quizás no podemos dar un auto si alguien no tiene auto, ¿verdad? No, esto es mucho. Pero ¿qué sí podemos hacer? Bueno, puedo dar de algo de mi gasolina si es que yo tengo auto. Y puedo ir por el hermano a su casa y traerlo a la iglesia. Y después saliendo de la iglesia, ese mismo día regresarlo a su casa. Ser parte en la necesidad. Hay muchas formas prácticas para poder hacerlo. Muchas, muchas. A veces en el servicio para con alguien. Ese servicio que a veces damos a alguien, a algún hermano, le ahorra dinero también. Y le ahorra tiempo. Y le ahorra quizás un gasto. Y podemos hacerlo. Hay muchas formas, pero nosotros renovémonos en nuestro ser interior. ¿Cómo? Haciendo tres cosas, teniendo pensamientos santos, que tiene que ver con nuestro interior, siguiendo la verdad de Dios que ha sido proclamada, eso tiene que ver con el exterior, con lo que nosotros también hacemos, predicamos, vivimos. Y número tres, participando de la necesidad material de algún hermano en la fe. Hermanos, nuestro vaso está rebosando. Nuestro vaso está rebosando en medio de esta pandemia. No necesitamos, no necesitamos cosas materiales. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta palabra aquí termino, dice, todo lo puedo, significa igual a ser fuerte. En Cristo quien pone poder adentro mío. Esta quizás no está exactamente como dice en la Biblia, pero es la traducción original del griego. Escucha bien. Puedo ser fuerte porque Cristo es quien pone poder dentro mío para poder soportar en medio de la aflicción, para poder soportar en medio de la escasez, para poder soportar con paciencia, esperando a que Dios supla lo que yo necesito. Y este versículo tiene tanto poder, mis hermanos, que sí, se utiliza para poder ver que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él es quien pone esta fortaleza dentro de nosotros, no porque nazca en nosotros. Toda la buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que este poder Dios lo pone en nosotros en medio de cualquier circunstancia difícil. Recuerden, estamos viendo la carta del gozo. Estamos viendo la carta donde nosotros nos pide regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, el Señor está cerca. Tiene que haber gozo en nuestro corazón, mis hermanos, a pesar de cualquier circunstancia, porque este gozo, este ser doblemente feliz, este ser bienaventurado de parte del Señor, este gozo que no proviene de nada externo, sino solamente de nuestra comunión íntima con nuestro Dios, entonces es el que Dios nos invita a vivir, como renovando nuestro ser interior. Que Dios, mis hermanos, les esté bendiciendo grandemente y que esté fortaleciéndonos en este hermoso día.
Bendiciones, mis hermanos.